Un joven llamado Jacob deambula por el bosque, olfateando el aire como si buscara algo. Padece un trastorno llamado disforia de especie, que lo hace sentirse más lobo que humano. Sus padres lo han enviado a un centro especializado en casos de identidad especial, con la esperanza de curarlo, y de paso, permitirle convivir con personas que comparten su misma creencia, que en realidad son animales. El día en la institución comienza con una intervención grupal. La psicóloga Angeli se presenta y, tras ella, un chico llamado Rufus asegura haber sido un pastor alemán en otra vida. También está Judith, una joven a la que le permiten vestir como un loro, y Jeremy, decidido a convertirse en una ardilla. La doctora anima a todos a escribir lo que sienten, explicando que eso los ayudará a distanciarse de sus proyecciones. A la mañana siguiente, Rufus se acerca a Jacob y le habla como si supiera que es parte de su misma manada, a pesar de que Jacob no ha revelado su identidad de lobo. Poco después, Jacob observa como un paciente a punto de recibir el alta, al que llaman casi libre, intimida a otro más joven. Los cuidadores, o guardianes, como se hacen llamar, no intervienen, ya que prefieren no involucrarse en estos casos. Jacob se retira en silencio. En el comedor intenta tranquilizarse, pero la presencia de quienes imitan el comportamiento de sus animales lo incomoda. Sin haber probado bocado, una joven que se identifica como gata salvaje, Cecil, le arrebata el plato pensando que ya terminó. Más tarde conversa con otra paciente, apodada Panda, que está igual de confundida que él. Ambos se cuestionan si las prácticas del centro realmente los prepararán para regresar a la vida fuera. En una actividad al aire libre, Jacob, Rufus y Jeremy son llevados al bosque con collares y correas. El director del lugar, el Dr. Mann, utiliza un método humillante para confrontar las creencias de sus pacientes. Le pide a Jeremy que trepe un árbol. Cuando éste accede con entusiasmo, el doctor lo detiene para indicarle que debe hacerlo como una ardilla, usando almohadillas y garras imaginarias. Jeremy, animado por las falsas palabras de libertad del doctor, obedece hasta lastimarse gravemente, perdiendo una uña en el intento. El médico, impasible, usa el dolor como prueba de que no puede ser un roedor. Uno de los guardianes se lleva a Jeremy y Rufus, dejando a Jacob a solas con el doctor. La incomodidad crece, sabe que está ante un hombre que no duda en emplear métodos cuestionables. Mann lo obliga a ponerse en cuatro patas y lo provoca para que actúe como un lobo. Jacob resiste en silencio, pero el doctor eleva la voz, exigiendo que, si de verdad es un lobo, lo ataque. Al final, Jacob recuerda que sus propios padres le han dicho que alguna vez atacó a alguien. Con voz temblorosa confiesa que no quiere ser un lobo, pero el doctor Mann lo tacha de mentiroso y lo obliga a aullar. Jacob logra resistirse y no cede ante sus exigencias. Aunque el médico se muestra insatisfecho, lo utiliza como ejemplo de alguien que ha enfrentado su aflicción. Esa noche, Jacob permanece despierto, luchando contra el impulso de aullar. Sin embargo, la necesidad lo vence y deja escapar un débil sonido en su cama. Luego vaga por el pasillo hasta llegar al territorio de Cecil. Abre una ventana y, por fin, libera un aullido potente. La joven reacciona con un siseo, arañándolo para que pare, pero antes de que los guardias los atrapen, ambos escapan hacia la azotea, donde Jacob continúa aullando libremente, sintiéndose el lobo que cree ser. Un día, las familias visitan a los pacientes. La madre de Jeremy estalla de ira al ver las heridas de su hijo, y el Dr. Mann intenta tranquilizarla. Reconoce que es difícil presenciar el sufrimiento que provocan sus métodos, pero asegura que es peor verlos padecer en casa sin una cura. Los padres de Jacob escuchan sus palabras y, pese a todo, deciden seguir confiando en las duras y crueles terapias del centro. Mientras tanto, en otra sala, el Dr. Mann revisa la evaluación de Rufus. Los demás participan en otra sesión, excepto Judith, que se niega a unirse. Cuando Mann va a buscarla, un desconocido irrumpe y lanza el cuerpo sin vida de un perro contra la ventana, rompiendo el cristal. La actividad se interrumpe y todos abandonan la habitación. Jacob recoge el animal con delicadeza y, junto a Cecil, lo entierra en un rincón apartado del lugar. Se quedan allí hasta que cae la noche, recostados bajo un cielo estrellado. Cecil le confiesa que ha vivido toda su vida en esa institución. Con melancolía, Jacob revela que siempre ha sentido un instinto extraño, que nada de lo que aprendía encajaba con él. Un día, en un parque natural, escuchó un sonido que lo hizo olvidar que era hijo de su padre y corrió hacia él, convencido de que estaba dirigido a su ser más profundo. Aunque su padre intentó detenerlo y hablarle, lo único que escuchaba era aquel aullido. Bajo ese manto de confidencias, entre ellos empieza a nacer un vínculo suave y cercano. La terapia extrema no se detiene. Al amanecer, los gritos asustados de Judith llenan el aire. Está de pie sobre el alféizar, con un guardián detrás empujándola, mientras el Dr. Mann insiste en que salte y vuele. Tras su constante hostigamiento, Judith cede y grita que es una chica, esperando que así la dejen en paz. Satisfecho, Mann declara con arrogancia que algún día lo recordará como el hombre que le enseñó a caminar por segunda vez, mientras los demás pacientes observan con inquietud y desasosiego. De noche, Jacob se arrastra por los pasillos del instituto hasta llegar a la azotea, donde se encuentra con Cecil.
Entre gruñidos y siseos, comienzan a acercarse de forma instintiva, como si fueran las criaturas que dicen ser. Sin embargo, Cecil se detiene y se aparta, lo que provoca que Jacob reaccione con un gruñido hostil. La deja sola bajo la lluvia y se marcha aullando hacia la oscuridad. Días después, la doctora Angeli conversa con Jacob intentando dar sentido a su comportamiento animal. Luego reúne al resto de pacientes para hablarle sobre sonrisas, risas y felicidad. Todos intentan imitar lo que la doctora describe, pero ninguno logra sentirlo de verdad. Más tarde, el casi libre vuelve a molestar a Dak, lo que impulsa a Jacob a lanzarse contra él con ferocidad. Sin embargo, en medio de los gruñidos, cambia su atención hacia Dak, como si lo viera como una presa más interesante. Los guardias lo reducen y lo llevan ante el Dr. Sullivan, quien le advierte que, si algo así vuelve a ocurrir, recibirá un castigo severo. Poco después, Rufus anuncia a sus compañeros que su madre irá a buscarlo porque ha sido un buen chico. Tras despedirse, abandona el grupo, y los médicos organizan una pequeña ceremonia para los pacientes que están listos para volver a la sociedad. Mientras las familias esperan en la entrada, Cecil observa desde un rincón, molesta y distante. Se aleja de la celebración, y Jacob, al verla, la sigue hasta su habitación. Allí, Cecil llora con rabia, convencida de que nunca podrá salir del instituto. La doctora Angeli aparece, le pide a Jacob que no entre y se queda consolando a la joven. Tiempo después, el Dr. Mann lleva a Jacob, sujeto con una correa, hasta una zona del centro donde un lobo real permanece encerrado en una jaula. Le pregunta si así es como se ve, una criatura sucia y derrotada, atrapada por un hombre y destinada a morir a manos de uno. Afirma que esa es la razón por la que los humanos son superiores, y le cuestiona si comparte esa visión. Jacob, en cambio, contempla al lobo con compasión, como si se entendieran sin palabras. Se queda inmóvil, aullando hacia él, y el animal responde con otro aullido. Molesto, Mann tira con fuerza de la correa y arrastra a Jacob lejos, mientras el lobo sigue llamándolo. Poco después, Jacob es encadenado y vendado en una celda oscura, obligado a escuchar una grabación del propio doctor que repite: "No soy un lobo, solo un chico violento. No soy un lobo, solo un muchacho muy enfermo". En su habitación, Cecil permanece despierta, inquieta por él. Finalmente se levanta, sale a escondidas y parece saber exactamente a dónde ir. Llega hasta la celda donde Jacob está solo, atado y con los ojos cubiertos. Con suavidad, le cuenta que a ella también la encerraron allí cuando llegó por primera vez al instituto. Recuerda cómo intentaba arañar a su padrastro con sus garras imaginarias, pero él siempre era más fuerte. Cuando sabía que él estaba por llegar, Cecil imaginaba lanzarse por la ventana, aterrizar ilesa y correr más rápido de lo que cualquiera pudiera alcanzarla. Entre la quietud de las sombras, Jacob se incorpora, se retira la venda y la mira fijamente. Se acerca a ella y comparten un beso profundo. A la mañana siguiente, el Dr. Mann y un guardia conducen a Jacob, con los ojos cubiertos, hasta conocer al llamado Hombre León. Este es un anciano enfermo que, años atrás, sobrevivió a un accidente aéreo. Atrapado en el desierto junto a otros pasajeros, se vio obligado a alimentarse del cuerpo de alguien que había fallecido. Cuando lo rescataron, estaba en estado de shock, rugía y actuaba como un león, causando temor en quienes se acercaban. Para cuando su esposa lo encontró y lo internó en la institución, ya era imposible revertir su condición. Mann lo presenta como ejemplo de que los humanos poseen procesos mentales y conciencia, lo que, según él, los hace superiores a los animales, que dependen únicamente de sus instintos, y por ello han logrado dominar la naturaleza. Más tarde, Jacob come mientras observa un video de depredadores hambrientos cazando. En su mente, se ve a sí mismo desnudo en el bosque, olfateando la tierra y la vegetación. Todo cambia a su perspectiva, y corre por un bosque nevado, aullando como un lobo real, hasta que despierta en su cama, gruñendo. Con una actitud salvaje, sube a la azotea y bebe de un charco. El Dr. Mann lo sorprende y lo reprende, pero Jacob solo responde con gruñidos antes de lanzarse sobre él. En ese momento, Cecil lo llama y echa a correr. Jacob la sigue, dejando atrás al médico, que ordena a los guardias capturarlo. De nuevo encadenado en su celda, esta vez con un bozal para impedir que muerda, Jacob se retuerce furioso intentando romper sus ataduras, mientras Mann lo increpa con decepción. Por su parte, Cecil escucha los ladridos de Rufus y descubre que, tras haber sido dado de alta, volvió a mostrar comportamientos de pastor alemán, lo que llevó a su madre a regresarlo al centro. Frente a ella, Mann finge empatía con la familia para conservar su imagen, pero en cuanto se marchan, descarga su crueldad sobre el paciente. Cecil se esconde aterrada, oyendo cómo humilla al pobre Rufus. En su habitación, se dibuja bigotes en el rostro y se prepara para visitar a Jacob. Al verlo encadenado y debilitado, se inclina hacia él y lo besa con intensidad. Ni siquiera el bozal logra frenar la química entre ambos. Con gestos atrevidos, busca complacerlo y pasar la noche juntos. Después, conversan sobre su plan para escapar de la institución, pero de pronto la doctora Angeli irrumpe en la habitación y los encuentra desnudos. Toma a Cecil y la aparta, mientras Jacob estalla en furia. Aún así, Jacob no puede hacer nada, atrapado tras los barrotes de su celda.
En su habitación, la doctora Angeli baña a Cecile, con voz baja, le recuerda lo que suele ocurrir con chicas bonitas que no tienen nada. Mientras tanto, en otra sala, suena música a todo volumen para la terapia de baile de los pacientes, pero Jacob es sometido a un castigo brutal por parte de Man. El ambiente festivo se rompe con un aullido desgarrador que interrumpe la danza y provoca que los demás entren en crisis. Comienzan a aullar, imitar voces, ladrar y perder el control. Man irrumpe en la sala, enfrentándose uno por uno hasta dominar sus arranques salvajes. Al caer la noche, Angeli se asoma a la celda de Jacob y lo encuentra maltrecho, con el cuerpo lleno de moretones. Él se incorpora con dificultad, aullando de dolor. Mientras tanto, Cecile, con su mochila lista, abre el cajón de la doctora y roba las llaves. Camino a liberar a Jacob, es descubierta. Angeli le pide suavemente que le devuelva las llaves, pero Cecile reacciona arañándole el ojo antes de encerrar a la doctora en la habitación. Sin detenerse, escucha su grito y corre hasta la celda, rompiendo las cadenas que atan a Jacob. Juntos atraviesan los pasillos y alcanzan el exterior, donde una alta valla de acero coronada con alambre de púas bloquea su escape. Allí, el peso de la culpa cae sobre Cecile, y su determinación se tambalea. Le pide a Jacob que se quede, confesando que no sabe qué será de ellos fuera de esos muros. Le declara su amor y admite que siempre fingió su condición. Lo abraza con desesperación, lo besa y suplica que no se vaya, pero el sonido de las alarmas les recuerda que el tiempo se ha acabado. Jacob se ve obligado a decidir, quedarse con ella o entregarse a la libertad de sus instintos. Finalmente, trepa la valla, soportando cada punzada del alambre hasta alcanzar el otro lado. Se pone en 4 patas y corre hacia el bosque oscuro. Antes de perderse entre los árboles, mira a Cecile una última vez y lanza un aullido de libertad, dejándola sola en su desesperación. En lugar del vínculo que abandona, Jacob se queda desnudo, entregado por completo a su esencia salvaje, libre de la normalidad y de la conciencia limitante que imponen los humanos. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.